Vamos a ser puntuales por una vez esta semana. Muchas gracias por venir a esta jornada de clausura de la 19ª Semana de Filosofía de la región de Murcia. La verdad que esta tarde casi me intimida el ponente que tenemos, Fernando Álvarez Uría, porque realmente, para el que no lo conozca, es un auténtico referente del pensamiento español en general, contemporáneo, por toda su trayectoria, por todo su trabajo, todas sus ediciones. Ayer preparaba una clase sobre el inicio, los desarrollos del capitalismo y había perdido, ¿no?, una traducción y edición de Karl Polanyi, de La Gran Transformación, que es un autor que casi se olvidó en un momento determinado y que no hay manera de quitarse de encima porque sigue siendo tan actual como cuando escribió su trabajo, por los años 30, del 30 sí. Del 34, La Gran Transformación. Aprovechamos, la verdad, además, su presencia para presentar un libro. Sabéis que la vanidad es el primer apellido del académico. Me lo vais a permitir hoy, me vais a excusar por eso. Porque, aprovechamos su presencia porque participa en un libro sobre Foucault y la medicina que acaba de publicarse. Andrés, ¿qué tal? Acaba de publicarse significa que acaba de publicarse, que acaba de imprimirse apenas hace unos días, ¿no? Y justo Fernando Álvarez Uría participa en él con un capítulo, en el primer capítulo, además de la introducción. Bueno, es un libro en Morata que vamos a aprovechar aquí para introducir, para presentar de forma, como digo, lo menos vanidosa posible, ¿de acuerdo? Un libro que tiene, además de a Fernando, con un capítulo sobre la brujería, también la medicina, los procesos de subjetivación, pero en otra línea a lo que nos va a contar esta tarde. Tiene autores, diríamos, los sospechosos habituales en filosofía de la medicina, historia de la medicina, sociología médica en España, como son Francisco Vázquez García, muy conocido también en Murcia, catedrático de Cádiz, que escribe sobre Foucault y la medicina de las perversiones. Enric Novella, psiquiatra, y también doctor en filosofía, además por la Universidad en Berlín, Universidad Libre de Berlín, que escribe sobre la locura, el sueño, la existencia, el joven Foucault y la psiquiatría psicofenomenológica. También en el libro escribe un capítulo Josep María Comelles, el gran antropólogo médico de España, junto con Joan Guix, y escriben sobre COVID-19, precisamente, entre el riesgo, la biopolítica y la medicalización, en el caso de Cataluña. Un viejo amigo también de Murcia, Richard Cleminson, de la Universidad de Leeds, escribe un capítulo sobre la política de la salud en el movimiento libertario lusófono, Portugal y Mozambique, en esa línea de relatos, de trabajos que toman a Foucault, y a partir de los trabajos de Foucault, historiador de la medicina social, aquella medicina social que mis alumnos se ríen de mí, ¿no?, cuando cito a Foucault, no sé por qué. También tenemos el capítulo de Diego García Capilla, que ayer estuvo aquí con nosotros, que habla precisamente de bioética, una perspectiva a través de la obra de Foucault. Y luego tenemos un par de capítulos sobre lo que hoy se conoce como Disability Studies, estudios de discapacidad. Sabéis que las personas con discapacidad, y en realidad el cuerpo en general, ha estado ausente de la reflexión filosófica hasta hace muy poquito tiempo. El cuerpo en general, el cuerpo normal, ¿no?, y por supuesto también el cuerpo discapacitado. Melania Moscoso, del CSIC, escribe un capítulo sobre Foucault y los disability studies, aproximaciones a una relación conflictiva, y yo mismo y mi coeditora Paula Aránzazu Ruiz escribimos un último capítulo de cierre que se titula Un silencio que interpela, interpretación biopolítica de la desviación física. Para terminar con la presentación de este libro, que, si os interesa, está en Diego Marín, no estoy vendiendo libros, pero casi. Para terminar con esta breve introducción, me voy a permitir, si Fernando me deja, leer el primer párrafo del primer capítulo, que se llama La influencia de Michel Foucault en los estudios sociales de la medicina. En una serie de entrevistas concedidas a Claude Bonnefoy en 1968 y publicadas en español en 2012, con el sugerente título de Un peligro que seduce, Madrid 4,
Michel Foucault hablaba de su relación con la medicina y la psiquiatría en un tono íntimo y personal absolutamente excepcional en su trayectoria intelectual y académica. Confidente, sincero, introspectivo a veces, el filósofo de Poitiers se proponía ahora cantar la palinodia, como él mismo dice, retractarse de lo dicho y escrito por él hasta entonces y voltear su lente analítica hacia sí mismo, hacia su propio sentir y sus frustraciones más constantes, trazando el camino que, oculto tras sus obras, le llevó a hablar de la locura, la enfermedad, de la desviación, la marginalidad. Y es precisamente en ese détour de la mirada, esa vuelta de mirada, ¿no?, en su crueldad analítica donde encontramos esa obsesión por el personaje del médico, conformado y sacralizado según él, según Foucault en el siglo XIX, tan constante en la propia vida de Foucault, como saben, si no saben se lo digo, hijo, nieto y bisnieto de médicos y de cirujanos. De hecho, al margen del trastorno y la conmoción familiar que debió de suponer que el joven Paul Michel quisiera cambiar el bisturí y el quirófano por el archivo y las aulas, confiesa en este texto muy poco conocido de Foucault, en esta entrevista, confiesa aquí el entonces ya aclamado intelectual, ya había publicado Las palabras y las cosas, ese libro que muchos tomaron como el manifiesto del estructuralismo, que la gente leía hasta en la playa. Es uno de los libros más complicados que he leído, no me puedo imaginar cómo la gente podía leer eso en la playa. En fin, debían de ser más inteligentes de los 60, no sé. Confiesa aquí, digo, el entonces ya aclamado intelectual, la presencia constante de esa mirada médica que escudriña el cuerpo y la mente en busca de la verdad muda y oculta a los ojos del profano, como el médico que escucha pero no habla, que palpa, interviene, que descubre la lesión en el cuerpo adormecido y cuyas únicas palabras son las parcas frases de diagnóstico y terapéutica. Así también afrontaba Foucault sus propios trabajos de análisis. Con esa vieja herencia familiar, confesaba el francés haber transformado el escalpelo en la pluma, haber sustituido la cicatriz sobre el cuerpo por el grafiti sobre el papel, lo indeleble de la sutura por el signo perfectamente borrable y tachable de la escritura, tomando la hoja de papel como el cuerpo de los demás. Este es el primer párrafo del primer capítulo de este libro que aprovechamos, como os comentaba, para introducir aquí, para presentar aquí, porque, como os decía, estamos entre amigos, el primer capítulo corre a cargo de nuestro invitado esta tarde en esta conferencia de clausura de la 19ª Semana de Filosofía de la región de Murcia. Me contaban alguna anécdota en París cuando visitaba la casa de Michel Foucault. Solo estuve una vez, ¿eh? Bueno. Fernando es doctor asturiano de nacimiento, doctor en Sociología por la Universidad París 8, Vicens. ¿Qué universidad, eh? Está como la de aquí a Espinardo, está allí fuera. Y catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en el Colston College de Londres, London, y en la Maison des Sciences de l'Homme, en París. Ha sido codirector de la colección Genealogías del Poder, de la editorial La Piqueta, ¿no? Los que ya tenemos algunos años, cómo atesoramos esos libros, ¿verdad? Andrés no puede sino afirmar, porque realmente, en fin, es donde se publicó la traducción española de Microfísica del Poder y otros escritos de Michel Foucault, de Bourdieu, de Polanyi, en fin, de Michael Mann también, algunos textos, en fin. De verdad, una gran obra en nuestra tradición de pensamiento sociológico, filosófico. Ha sido también socio fundador y miembro del Consejo de Redacción de la revista Archipiélago, Cuadernos de Crítica de la Cultura, y recientemente ha publicado un libro maravilloso que yo reseñé, que se titula El reconocimiento de la humanidad, España, Portugal y América Latina en la génesis de la modernidad, porque la humanidad es un concepto español, que aunque los alemanes y los franceses lo hayan olvidado, es un concepto español, y los españoles también lo hayamos olvidado, lo cual es aún más triste, ¿no? Bueno, en Ediciones Morata, que es la editorial que también publica este libro, en colaboración con Julia Varela, que no ha podido estar aquí hoy, nos hubiese encantado también que pudiera venir, ha publicado, por ejemplo, Conversaciones con Robert Castell, un gran referente
también de la sociología contemporánea, y Sociología y Literatura, 2 observatorios de la vida social o lecturas de un sociólogo, también en Morata, ¿no?, más recientemente. Y bueno, voy a dar la palabra ya a Fernando Álvarez Uría, que nos va a hablar de brujas, médicos e inquisidores, los papeles del inquisidor Salazar y la génesis de la modernidad. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad de Murcia por la invitación, a los organizadores de este congreso y muy especialmente a Salvador Cayuela y a todos ustedes pues, por su asistencia. Efectivamente, vamos, yo vengo de la tradición filosófica, digamos, a veces digo que me siento más profesor de instituto que profesor de universidad. O sea, he sido profesor en Orcasitas, en el Quevedo, en San Blas, en varios institutos de Madrid antes de entrar en la universidad y guardo siempre una memoria como muy entrañable de la amistad, de las relaciones, de esos años también de la transición, que fueron muy, muy vivos, muy activos. Yo recuerdo, por ejemplo, en el Instituto Quevedo, nos tiraban piedras a veces el instituto y salían los estudiantes a defenderlo, ¿no? O sea, y era bastante emocionante. Y efectivamente en la universidad me encontré, pensé que bueno, que iba a poder trabajar con equipos, con grupos, y encontré una cierta hostilidad. Digamos, hay un ambiente hostil, quizá porque hay pocas plazas, porque los presupuestos son bajos, pero también yo creo que, no sé, quizás la competitividad es mayor, y no es una competitividad intelectual, sino a veces muy marrullera, ¿no? Entonces, se quema uno mucho en luchas y en batallas que no tienen ningún sentido, ¿no? Y de hecho, yo al final opté pues, por digamos, tener buena relación con los estudiantes, trabajar con ellos y bueno, apartarme un poco de los órganos de gobierno y de los... Pero quizás, no sé, bueno, siempre es un error, pero conectar con Archipiélago, en la Piqueta María Fuente Taja, pues nos ofreció la posibilidad de abrir esa colección en la que nosotros traducíamos, proponíamos los libros, hemos trabajado mucho y de forma pues altruista, que yo creo que está muy bien, porque digamos teníamos un sueldo como funcionarios y bueno, pues teníamos esa cobertura y pensamos que efectivamente las cosas que nos habían interesado a nosotros en París, que también vivimos unos años muy especiales en los años 70, después del 68, de hecho Vincennes fue una universidad que se creó a raíz del 68, y yo creo que siempre decimos, tanto Julio como yo, que aprendimos a leer en Vincennes. Los profesores nos enseñaron a leer, no sabíamos leer, no sabíamos, por ejemplo, lo que era el análisis del discurso, análisis sociológico del discurso. Había un profesor que pegaba puñetazos en la mesa y decía, no, a ver, ese libro que has leído, ¿dónde dice eso? Busca el párrafo, explícanos, ¿por qué dices que dice eso si no lo dice en ningún sitio? Y efectivamente, pues tenía razón Michel Meyer, y bueno, esos cursos eran una maravilla, no había exámenes, no había notas, y podíamos elegir en parte todo el currículum. O sea, una oferta, por ejemplo, del Departamento de Sociología de 30 asignaturas, pues había que hacer como máximo al año 12 unidades de valor, pero podías hacer una parte de unidades de valor en otro departamento, podía ser español, podía ser historia, podía ser matemáticas, y eso daba al departamento una frecuentación de gente de otros sitios y de debates interesantes. Sobre todo los estudiantes, a mí me llamaba la atención que preguntaban cosas que parecían obvias. Decían, bueno, ¿qué es eso de las clases sociales? Le decían al profesor, lo has repetido 3 veces y no nos has explicado nada de clases sociales. ¿Qué significa clases sociales? ¿No? O sea, bueno, efectivamente es complejo, pero recuerdo alguna exposición brillante, por ejemplo, un estudiante que sacaba el capitalismo de una caja de cerillas, ¿no? Mostraba un poco
cómo se transformó el tema del fuego, cómo surgió, digamos, los fósforos, la división social del trabajo. O sea, entonces era muy imaginativo, muy creativo, trabajábamos en grupo, teníamos que hacer exposiciones y presentar los trabajos, y eso era, digamos, se hacía en grupo. Es verdad que había gente, alguna persona que se apuntaba en el grupo y que no había hecho nada a veces, ¿no? Pero vamos, en líneas generales, yo creo que Vincennes era un profesorado extraordinario, ¿no? En sociología, pues estaba Passegón, estaba Pulanzas, estaba Robert Castell, estaba Machón, y estaban toda una serie de profesores muy vinculados también a Michel Foucault, que fue uno de los, digamos, de los iniciadores de Vincennes, y al grupo de Bourdieu también. Vamos, el caso de Passegón casi nunca se lo cita, siempre se dice, pues la reproducción, ese libro de Bourdieu, ¿no? Pues es de Bourdieu y Passegón, ¿no? O sea, y los herederos, Bourdieu y Passegón. El oficio de sociólogo, Bourdieu, Passegón y Chamboredón. O sea, son equipos que trabajaban muy bien. Yo estuve alguna vez en sus seminarios, ¿no? Si intervenías te maltrataban, decían, bueno, pasemos a otra cosa, ¿no? O sea, no existías, digamos, era el grupo de ellos, el grupo de del grupo de Bourdieu con sus que estaban haciendo las tesis, y digamos debatían con una intensidad muy fuerte, trabajaban mucho, y eso, planteaban las preguntas que a veces no nos atrevemos a preguntarnos, ¿no? Bueno, entonces, digamos, cuando vinimos de Vincennes, tanto Julia como yo, pues intentamos un poco dar a conocer esos trabajos de Foucault, esos trabajos de Bourdieu, esos trabajos de profesores que nos habían asombrado y con los que teníamos relaciones, también, sobre todo Robert Castell, y organizamos encuentros, y bueno, fuimos publicando ahí en la Piqueta esos libros. Yo creo que salieron cerca de 40 libros, ¿no? Y a mí siempre me pareció interesante la cuestión un poco de España y la modernidad que decía Salvador. O sea, ¿cómo es posible que el imperio portugués y el imperio español, que son, digamos, los dos primeros imperios que surgen pues en parte de los descubrimientos, ¿no? ¿Cómo es posible que esos imperios no hayan producido nada, ¿no? O sea, que no haya habido, digamos, ningún tipo de contribución más que los horrores de la Inquisición, la sangre derramada de los nativos de América, que fue mucha, efectivamente, y la violencia extrema de la conquista, pero ¿qué pasó ahí, no? Y bueno, es un poco lo que intento responder en ese libro del reconocimiento de la humanidad. O sea, yo creo que vamos, la tesis que defiendo es que tanto en España como en Portugal, como en América Latina, se produce una primera modernidad, pero va a ser una modernidad bloqueada en parte por la alianza entre el altar y el clero, la monarquía y la iglesia, ¿no? Y la contrarreforma, y digamos que yo creo que en parte ese bloqueo, pues en parte sigue. O sea, no nos lo hemos quitado de encima. O sea, bueno, pues la religión, por ejemplo, sigue siendo una asignatura en el bachillerato, el peso de la iglesia sigue siendo importante, como se ve, por ejemplo, ahora, pues todo el tema de las propiedades que han inscrito, que han matriculado, más de 100.000, ¿no? O sea, la mezquita de Córdoba, que sea de la iglesia, pues la Giralda de Sevilla. O sea, quiere decir que no ha habido un proceso de secularización, que es lo que significa la modernidad. La modernidad significa la salida de la religión, ¿no? Entonces, yo quisiera hablar aquí un poco de ese tema, pero relacionado con la brujería, con Descartes, y también con algunas contribuciones en este caso, por ejemplo, sobre todo de un inquisidor, que es Alonso de Salazar Frías, que es un inquisidor del que no se habla, y que, bueno, es sorprendente, digamos, lo que hizo, porque en parte, digamos, podemos decir que 100 años antes que la brujería fuese abolida en Francia, en Inglaterra, en Alemania, digamos, en España prácticamente la Inquisición deja de existir. ¿Cómo se produjo eso y qué tiene que ver con la modernidad? Bueno, yo quisiera relacionarlo con Descartes, ¿no?
o sea, realmente se tiene admitir pues, que Descartes sería un poco el primer filósofo moderno, ¿no? O sea, él empieza dudando de todo, pone en cuestión todo y, digamos, llega a esa verdad clara y distinta, esa verdad primera del dudo, pienso, luego existo, ¿no? Y, digamos, a partir de ahí construye su sistema de pensamiento. Sin embargo, por lo general, cuando uno analiza los libros de historia de la filosofía, los manuales, los tratados, a mí siempre me llama la atención y siempre reaccioné, quizás un poco por esa formación sociológica parisina, me llamó la atención que la filosofía aparece como un pensamiento sin tierra. Es decir, que se cuenta pues, que Descartes, donde nació, quién era su padre, que era un jurista, un magistrado, sus abuelos eran, su abuelo y su bisabuelo fueron médicos, cómo estudia en la Flech, en el colegio de los jesuitas, donde está 8 años, digamos cómo participa en la guerra de los 30 años, va a Holanda, etc. Todos esos vericuetos y sus pensamientos, su relación con Marcel, pero digamos es una historia, podemos decir, sin tierra, una historia filosófica, una historia de las ideas desvinculada de la historia social y política. Entonces, a mí me parece que esos pensamientos, digamos, sin tierra, esa filosofía abstracta, pues efectivamente impide entender un poco los procesos mentales y la formación de categorías. Y en el caso de Descartes, a mí me parece que cuando él habla del genio maligno, siempre, yo mayoritariamente veo que se interpreta la hipótesis del genio maligno como una hipótesis heurística. Bueno, yo me imagino que hay ahí un engañador que me puede equivocar, que puede intervenir, que me puede hacer ver cosas que no son, porque se divierte con eso, engañando. Pero en realidad la hipótesis del genio maligno yo creo que se puede interpretar un poco en sentido estricto como efectivamente es el diablo. El diablo, digamos, en la época de Descartes no estaba ausente, no era, digamos, un ente de ficción, no era un ente de razón, digamos, el diablo estaba absolutamente presente. Y sobre todo a través de la brujería y a través de las posesiones diabólicas. Bueno, entonces, fue así un poco como analizando el tema y también escribiendo un poco el artículo para este libro, ¿no? de Corina Salvador y Paula Aránzazu, pues trabajé un poco sobre los textos de Foucault en relación con la brujería, que le interesaba bastante y son de la primera época, y vi un poco cómo interviene ahí la medicina, las posesiones diabólicas. Foucault dio un curso en el Colegio de Francia que se llama Los Anormales, que está traducido, donde habla mucho de las posesiones diabólicas y también de la brujería. Sin embargo, ¿qué pasa digamos en Francia, por ejemplo, con el tema de la brujería? Hay un proceso que tiene lugar en 1608, 1609, que es en el País Vasco francés. Es un proceso del que en Francia no se habla mucho. Yo creo que no les gusta mucho hablar de cosas que, digamos, pues terminan mal, porque yo he intentado buscar el número de brujos y brujas que fueron quemadas en ese proceso y no hay forma. Unos dicen que fueron 8, otros 80, otros centenares y otros miles. O sea, es decir, es confusa la cosa. Y hay un historiador del 19, que era un bibliotecario de la zona del Daula, del País Vasco francés, y él habla de centenares de muertos, ¿no? El caso es que el encargado un poco de abrir la encuesta y de hacer el estudio en esta época en el País Vasco francés es un juez de Burdeos que se llama Pierre Delancre. Y Pierre Delancre es un juez con una formación fuerte, digamos, tiene varios tratados sobre brujería, ¿no? Uno de 1612 y otro de 1620, y efectivamente él cree en los brujos y las brujas y, digamos, empieza a buscar, a indagar, encuentra que hay centenares, miles de niños,
encuentra que muchos de ellos tienen la marca del diablo en el cuerpo, ¿no? Y, se produce un terror en el País Vasco francés y muchos de los acusados pasan al País Vasco español y inmediatamente se extiende también el tema de la brujería, interviene la Inquisición española. O sea, a diferencia de Francia, donde la brujería era perseguida por un tribunal civil, un tribunal del rey, digamos, y por orden del rey, en este caso Enrique IV, pues en el caso de España correspondía esa zona al tribunal de Logroño. Y en ese tribunal pues había 3 inquisidores, uno más viejo, que era, digamos, llevaba más años en el tribunal y que era el primer inquisidor, o sea, eran primero, segundo y tercero, por ese orden, y así votaban y, digamos, tenía un diferente peso, ¿no? Hay un segundo, vamos, el primero, pues, se llama Alonso Becerra Ordín, el segundo, Valle Alvarado, que es todos ellos son sacerdotes y, digamos, Alvarado había sido ayudante del obispo de Valladolid, digamos, y va a tener un papel importante en ese tribunal. Y estaba vacante cuando empiezan los procesos por brujería en la parte española, estaba vacante el tercer inquisidor y la Junta Suprema de la Inquisición, que estaba entonces regida pues, por Sandoval y Rojas, por don Bernardo de Sandoval y Rojas. Curiosamente, después, trabajando un poco sobre esto, me enteré que el cuadro que hay en el Metropolitan del Greco, de Niño de Guevara, es un cuadro impresionante, ¿no? Donde se ve al inquisidor pues, con unas gafas negras no es, vamos, hay algún investigador norteamericano que dice que no es Niño de Guevara, sino que es Bernardo de Sandoval y Rojas. Bueno, da la casualidad que además Bernardo de Sandoval y Rojas fue el protector de Cervantes en la segunda publicación de la segunda parte del Quijote y además era tío carnal del duque de Lerma, que era el marido del rey. O sea que, digamos, Sandoval, arzobispo de Toledo, cardenal, tiene un poder enorme y entonces nombra a Alonso de Salazar Frías, ¿no? Este inquisidor, digamos, que llega un poco allí de refresco, yo creo que va un poco como un submarino del Tribunal Supremo, que se lo mete, lo introduce allí en Logroño, y la Inquisición empieza a actuar, y la Junta Suprema le dice, bueno, no, hagan ustedes la visita, porque cada tribunal, los distintos tribunales que había en el país, tenían que hacer una visita al año del territorio, levantar acta de cómo estaba la situación, cuáles eran los pecados, digamos que si se judaizaba, si había blasfemos, si había, digamos, en el caso de las brujas y brujos, pues si había una secta de brujos y brujas, ¿no? Entonces le toca hacer la visita a Valle Alvarado. Valle Alvarado va efectivamente por distintos sitios. Las relaciones de todo este proceso están muy trabajadas en un libro de un investigador, un antropólogo danés que se llama Gustav Henningsen, y están publicadas su investigación está publicada en castellano, se llama El abogado de las brujas. El abogado de las brujas se refiere a Sandoval y Rojas. Pero además Henningsen ha publicado un tomo enorme que se llaman los documentos de Salazar, ¿no? Ese tomo enorme en parte es la transcripción de un legajo que hay en el Archivo Histórico Nacional que en un principio Henningsen se apunta al tanto que lo ha descubierto, pero en realidad ya Caro Baroja no había trabajado con él y Caro Baroja yo creo que se para un poco de que le pise el territorio y vuelve un poco al tema, pero sobre todo quien había trabajado en ese legajo de 1679 del Archivo Histórico Nacional fue un historiador norteamericano que a mí me interesó porque él tiene una historia de la Inquisición Española, la gran historia de la Inquisición Española la escribe él, se llama R. Charles Lee, Lea, y él era cuáquero, era un hombre como muy honrado, pero nunca estuvo en España, siempre recibió
los documentos por parte de copistas, digamos, él tenía dinero, incluso le llegaba por valija diplomática. Incluso cuando la guerra de Cuba, o la guerra de España con los Estados Unidos, en el 98, pues él seguía recibiendo los documentos, se carteaba con don Marcelino Méndez Pelayo, con otros investigadores españoles, y digamos llega a reunir una documentación muy importante de copias de los textos, y ahí él encuentra, y en sus años ya muy mayor, decide hacer una historia de la brujería. Yo la verdad es que esa historia de la brujería estaba intrigado un poco por conocerla, y la encontré en Londres, en la Casa de África, en un instituto, digamos, de estudios africanos. Ahí tenían el tomo de R. Charles Dee, y me llamó mucha atención porque él dice, gracias a la Inquisición española, la persecución de brujos y brujas, y gracias a Salazar, digamos, termina 100 años antes que en el resto de Europa. Y bueno, eso es un poco la tesis de Henry Charles Lee, pero efectivamente lo que hace ahora Henningsen es, en los documentos de Salazar, es en ese libro que está en inglés, pero los documentos los traduce y pone también los originales, pues ahí incluye 7 textos de Salazar, dirigidos sobre todos ellos a la Suprema, algunos también dirigidos a los otros inquisidores. Lo que ocurre con el proceso de brujería de Logroño es que Salazar en un momento dado se enfrenta a los otros 2 compañeros inquisidores. Es decir, él dice, bueno, hay una acusada, que es además la madre de otro acusado, que es un monje del monasterio de los Blas, y esta acusada, Salazar considera que no hay pruebas de que haya practicado la brujería, porque algunos dicen, sí, es que la hemos visto en el aquelarre, ha ido por los aires, la han llevado, pero, digamos, Salazar dice, bueno, y si la han llevado, pudo haber ido de forma involuntaria, por lo tanto, no por el hecho de estar en el aquelarre no es culpable, no quiere decir que ella haya aceptado el pacto con el diablo, ¿no? Entonces, se ve muy claramente que Salazar, digamos, no cree en el diablo, es escéptico en relación con el diablo, un escepticismo que en parte pues viene de atrás, ¿no? Viene, digamos, del mundo medieval, en parte, ¿no? O sea, los grandes procesos por brujería empiezan, sobre todo en los siglos XIV, XV y XVI. El XVI es terrible con las guerras de religión, con los católicos y protestantes peleándose, ¿no? Entonces, Salazar, digamos, se enfrenta primero a los inquisidores. De todos modos, tiene lugar el auto de fe de Logroño, y hay una redacción del auto de fe de Logroño que publica un editor de Logroño, y esa redacción tuvo mucha difusión porque Leandro Fernández Moratín en el siglo XVIII, Leandro Fernández Moratín pues era amigo de Goya, era, digamos, un ilustrado, entonces publica la redacción, y esa redacción es muy curiosa y se ve muy bien, y también pierde el ancre en su libro, prácticamente incluye la relación, habla de la relación de Logroño, la incluye en el título, es decir, cuadro de los malos de ángeles y demonios, y digamos, teniendo en cuenta la relación también de Logroño, dice pierde el ancre, ¿no? O sea que, ¿qué es lo que se cuenta ahí? Pues se cuenta cómo se forma la secta de brujos y brujas, cómo van a la aquelarre, cómo adoran al demonio, cómo el demonio levanta una especie de suela de zapato que todos adoran, cómo confiesan las obras buenas que han hecho. Es decir, es como un proceso invertido, podemos decir, de las prácticas religiosas, ¿no? O sea, en vez de hacer el bien, hacen el mal. Es decir, podemos decir que es el día y la noche, la nocturnidad estaría asociada con la brujería, esa adoración al diablo, ese personaje terrorífico, de voz desagradable, de aspecto de macho cabrío, y ahí se cuenta un poco los poderes también que tiene el diablo, cómo puede convertir a los brujos y brujas en animales, en moscas, cómo los puede pasar por debajo de las puertas, se produce también un proceso de delación, de persecución, las relaciones de vecindad, los problemas de vecindad, los problemas locales,
en el mundo rural, pues se exacerba y de todos modos la Inquisición, yo creo que en este auto de fe de 1610 de Logroño hay un total de 15 brujos que son quemados, algunos en efigie, porque algunos se habían muerto en las cárceles inquisitoriales, ¿no? Es decir, que en la misma época en que se produce la persecución por brujería en el País Vasco francés, prácticamente sigue también la persecución por brujería en el País Vasco español. Aparecen problemas también de las monarquías. Los reyes están interesados porque hay un problema de lindes. En el río de Bidasoa hay unas islas que no se sabe si son francesas o son españolas. Hay, digamos, conflictos, digamos, a nivel del Estado, pero también conflictos locales. Salazar va a encontrar una serie de aliados. Henningsen los llama a estos aliados el partido de los escépticos. Concretamente está un jesuita que sabe euskera, que se llama Hernando de Somarte, está el obispo de Pamplona, que es un hombre que ya estuvo en la Inquisición y que está harto de lo que pase, que no va al auto de fe. A veces tienen gracia los documentos porque el obispo de Pamplona, cuando escribe a la Suprema, dice, bueno, yo no he ido al auto de fe porque estaba muy malito y no podía moverme de casa. Pero bueno, claramente que él está en desacuerdo con lo que se está haciendo y no va, ¿no? Y después está un humanista muy conocido que se llama Pedro de Valencia, estudió en Salamanca leyes y que era sobre todo especialista, digamos, amigo de Arias Montano, discípulo de Arias Montano y especialista en escritura, ¿no? Y entonces la Junta Suprema de la Inquisición le pide a Pedro de Valencia también un informe, ¿no? Y Pedro de Valencia manda este informe donde viene a decir, bueno, pues o bien son gente que se reúne y hacen, pues, vamos, una especie tienen, digamos, una especie en la que el arra, lejos de ser un acto religioso, pues es una especie de bacanal, o bien son gente que se lo ha imaginado porque ha tomado determinados productos, ha utilizado determinados ungüentos, o bien, digamos, es pura invención. Bien, pero vamos, él es partidario de reducir el papel de la Inquisición y efectivamente la Junta Suprema, cada vez que escribe a Logroño, pues propone, por ejemplo, los encausados no se les va a retirar sus bienes, es decir, que van a conservar sus viviendas, sus tierras, etcétera, sus propiedades. Propone una serie de preguntas, un cuestionario de 15 preguntas, que son todas ellas destinadas un poco a la verificación. Y después del proceso de Logroño, después del proceso de 1610, estalla el conflicto en la Inquisición de Logroño entre estos tres inquisidores, y la Junta Suprema propone a Salazar que haga la visita a él en 1611, y Salazar pasa 8 meses haciendo esa visita, recopila una serie de informes de hasta 5.000 páginas, es decir, una locura, pero al mismo tiempo envía sus informes, que son una verdadera maravilla, porque él, digamos, defiende ahí un sistema de juzgar, un modo de juzgar que es un modo moderno, digamos, un modo que busca verificar los hechos, ¿no? Verificar y probar, y entonces no solo consigue probar que hay contradicciones y que un monje, mientras estaba en el convento, al mismo tiempo estaba en el aquelarre, y bueno, los testigos, algunos dicen la verdad, otros dicen la mentira, por lo tanto las dos cosas no pueden ser posibles. Él lleva un edicto de gracia de la Junta Suprema de la Inquisición, y ese edicto de gracia va a descargar mucho la tensión, porque, digamos, cualquiera se puede acoger al edicto de gracia y, digamos, decir, bueno, pues sí, yo me acusé de ser brujo, de ser bruja, pero en realidad fue porque me pusieron en casa, porque me obligaron, porque me acusaron de esto, porque si no me iban a torturar. Es decir, que Salazar empieza a ver que hay toda una serie de acusados que empiezan a retirar
a retirar sus declaraciones y que, empieza a entender un poco lo que pasa. Es decir, que en esos 7 documentos de Salazar, él llega al momento dice textualmente, hasta que no empezó la persecución de brujos y brujas, no había brujos en el País Vasco español. La persecución ha generado un terror en la población enorme, y se puede decir que es ese terror generado por la propia Inquisición el que, ha creado el fenómeno de la brujería. O sea, no solo, él no cree en los brujos, sino que intenta explicar qué es lo que realmente ocurrió. Entonces, a mí me parece interesante esta oposición entre Salazar, que R. Charles Lee lo considera, un adelantado a su tiempo, bueno, no sé si se puede decir así, ¿no? Pero, es decir, es un hombre que piensa ya en términos de que las cosas tienen que ser claras y distintas, que los procesos judiciales tienen que ser rigurosos, de que las cosas tienen que ser cotejadas, las pruebas, tienen que ser sopesadas, etcétera, y que para eso es necesario recibir mucha información y que la gente pueda declarar sin presión, etcétera. Salazar tiene un pensamiento, podemos decir, moderno, frente justamente a Pierre de Lancre, que curiosamente además estaba casado con una nieta de Montaigne. O sea, la nieta de Montaigne es la mujer, la esposa de Pierre de Lancre. O sea, cómo compaginaba las relaciones con sus suegros, ¿no? En el segundo libro de Pierre de Lancre habla de Montaigne, ¿no? Y dice que Montaigne no niega la brujería, que es mentira, a pesar de que, Montaigne tiene un ensayo que se llama Los cojos, donde más o menos dice claramente que no cree en las brujas y que todo eso pues es hay que ponerlo entre paréntesis. Hombre, él tiene miedo también, que lo causen, pero dice de Lancre, dice, no, Montaigne no es sospechoso de herejía porque es amigo de los jesuitas y es un hombre serio y, defiende al suegro, pero al mismo tiempo, está un poco en las antípodas, ¿no? Bien, la posición un poco de Montaigne, a mí me parece que conecta bastante con la posición, por ejemplo, de un médico español, de Tuy, que va a Francia. Bueno, ahí es un poco complicado contar toda la historia así, en una charla, pero yo creo que uno de los grupos más perseguidos por la Inquisición fueron los llamados judaizantes, ¿no? O sea, en 1492 hay la expulsión de los judíos que no se quieran convertir, ¿no? Que no quieran convertirse a la verdadera fe, como dicen en la época, y muchos se van fuera, pero hay una parte de ellos se van a Portugal. Y claro, cuando se produce la anexión de Portugal, cuando Felipe II, la anexión a Portugal, ahí yo creo que hay muchos judíos que pasan a Francia. Y pasan sobre todo al sur de Francia, la zona de Burdeos, y entre ellos está Francisco Sánchez, que tiene un libro que se titula Que nada se sabe, por Nihil Stitur, que no sabemos nada. Bueno, donde prácticamente él emprende una duda metódica, ¿no? Y entonces, los autores españoles dicen, son los antecedentes claros por parte de España del cartesianismo, ¿no? O sea, está también Gómez Pereira, otro médico, que tiene un libro que se llama La Antoniana Margarita, del siglo XVI. Es decir, hay toda una serie de obras que recuerdan mucho el pensamiento de Descartes, la duda cartesiana, y digamos que yo creo que Descartes, no debemos olvidarlo, que él estudia leyes en Poitiers, es licenciado en leyes por derecho, y cánones, o sea, estudia también derecho canónico, y estudia con los jesuitas, conoce bien un poco todos esos temas del demonio. De hecho, si uno leyó los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿no? Las dos banderas, pues es la bandera de Cristo y la bandera de Satanás, ¿no? O sea,
esa Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales, eso está ahí muy, muy claro. Curiosamente, en esta época empiezan a proliferar enormemente también los libros sobre los ángeles, los libros sobre el limbo. Surge el limbo de los niños, es decir, porque surge también la concepción un poco moderna de infancia y de los niños como inocentes, ¿no? Y de hecho los niños están muy presentes en todos estos procesos tanto del País Vasco francés como del País Vasco, como de Logroño, ¿no? Bien, hay otro personaje que es interesante, es Julio César Vanini. Yo a Julio César Vanini lo conocí por un amigo que era profesor de filosofía en Madrid, que se llamaba Marcial Caballero, se murió, y Marcial Caballero, él era un hombre que le gustaba mucho viajar, ¿no? Y yo creo que se buscó el tema de Vanini para hacer la tesis sobre Vanini y de Italia, y buscar documentos, y bueno, nos traíamos un poco los amigos de él, pero él hizo una tesis y la presentó en la Sorbona, esa tesis sobre Vanini. Y efectivamente Vanini fue un personaje napolitano, importante, de una familia noble, la madre española. De hecho, él dedica uno de sus libros al embajador español en la Santa Sede. O sea, Vanini tiene una vida muy agitada, termina en Francia y lo terminan condenando por ateo, le arrancan la lengua en el patíbulo y lo queman en 1619. Digamos, la muerte de Vanini provoca un shock, y de hecho Delancre, en este segundo libro en este libro que él escribe sobre brujos y brujas, habla también de Vanini y del ateísmo de Vanini. Entonces, eso significa que, digamos, Vanini podemos decir que es una muestra significativa de que algo empiezan a surgir lo que algunos llaman el movimiento libertino. Es decir, el movimiento libertino, hay un historiador francés, René Pintan, que tiene un libro sobre el libertinaje erudito. Es decir, hay toda una serie de personajes eruditos que no creen en los demonios, se ríen, se reúnen, toman copas y se ríen de la Inquisición, se ríen de la justicia real, y sobre todo uno de ellos publica un libro que se llama el Parnaso satírico en 1622, y lo condenaron a muerte, pero él consiguió escapar. En fin, es un personaje francés, y digamos que en torno a 1630 hay una actividad febril sobre el tema de los demonios, y coincide también en los años 30 en Francia el proceso de los endemoniados de Loudun, ¿no? Un proceso que Loudun está muy cerca de Poitiers, a menos de 60 kilómetros, donde estudió Descartes. Descartes en sus obras no habla para nada habla del genio maligno, pero digamos no se refiere en absoluto al demonio, ¿no? Bueno, parece que influyó mucho en Descartes las meditaciones metafísicas de Suárez. Hay toda una serie de estudios sobre eso, pero sin embargo el genio maligno, digamos, yo creo que sí que hay que entenderlo como que es efectivamente el demonio el que está ahí en juego, en parte porque, por ejemplo, Delancre a veces utiliza esa expresión, ¿no? Genio maligno, para designar al diablo, ¿no? Pero además, digamos, porque por ejemplo, Malebranche, que fue un discípulo de Descartes, ¿no? Que tiene dedica un libro al tema de la verdad, y Malebranche también considera que sería mejor pensar en los brujos y brujas como locos, locas, gente que ha perdido la razón y quiere que intervengan los médicos, ¿no? Descartes, en cierto modo, en el sistema cartesiano, lo que sí tiene mucha importancia es, en todo su sistema, sabemos, empieza esa duda metódica. De hecho, Gassendi, que digamos que es uno de estos libertinos, ¿no? Es un científico, matemático. Gassendi, cuando Descartes publica las meditaciones metafísicas en 1641, dice, no,
usted, por una parte, pues dice que podemos conocer, yo puedo conocerlo, tener ideas claras y distintas, a partir de la duda conozco, sé que dudo y por tanto que existo, pero al mismo tiempo la garantía, digamos, de que de esa existencia es Dios. Es decir, las meditaciones metafísicas, Descartes concede a Dios un papel muy importante. Bueno, ahí hay toda una serie de polémicas entre Descartes y sus detractores. Él escribe las meditaciones metafísicas dirigidas a los teólogos de la Sorbona, en parte pues para estar tranquilo, en parte también para digamos, había escrito ya el discurso del método, y sobre todo él conecta con un religioso que es Marin Marcen, que es un poco va a ser Marcen, digamos, va a ser el promotor del mecanicismo, o sea, del sistema mecanicista, ¿no? O sea, yo paseando por la plaza de la catedral, creo que se podía representar un poco los dos, la plaza, ¿cómo se llama?, de la Catedral Belluga, ¿no? En esa plaza hay el edificio de Moneo, ¿no?, que representaría, digamos, el cartesianismo, representaría la razón clara y distinta, mecánica, digamos, un edificio rectangular, con columnas, limpio, y, digamos, está enfrente la catedral barroca, ¿no?, con muchos ángeles, y no hay diablos, lógicamente, pero, digamos, ahí lo sobrenatural está presente, ¿no? Entonces, yo creo que Descartes, efectivamente, en su sistema empieza partiendo de la duda metódica. Esa duda metódica le lleva a afirmar que él duda, por lo tanto, él existe. Por tanto, la primera verdad clara y distinta es que él existe, y ahí hay un vuelco de todo el sistema filosófico, teológico, político, que había estado centrado en Dios, en la divinidad, en la creación, digamos, por ejemplo, todo el sistema de Suárez, la creación es importantísima, es central, ¿no? Entonces, Descartes parte de la verdad del yo, y a partir de esa verdad del yo, de esa experiencia del yo, digamos, parte también de la idea de un Dios omnipotente, omnisciente, digamos, una idea que él dice: yo soy finito, me percibo a mí mismo como finito, por lo tanto, yo no me la pude inventar, por lo tanto, esa idea tiene que ser verdadera, por lo tanto, Dios existe y Dios va a ser la garantía, digamos, de la verdad, ¿no? Dios va, digamos, siempre y cuando utilicemos un método racional, un método estricto, donde las ideas sean claras y distintas, digamos, podemos llegar a la verdad, porque Dios no va a dejar que nos engañemos, no va a dejar que un genio maligno esté constantemente engañándonos, puesto que nos ha dado la razón. Así es un Dios creador, un Dios bondadoso, digamos. Todo el sistema de Descartes va a reposar, digamos, en que ese Dios bondadoso no quiere que nosotros nos engañemos si ponemos los medios para buscar la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema cartesiano, efectivamente, no niega la existencia de los diablos, pero Dios, que es la garantía de la verdad, digamos, no va a querer que los diablos nos engañen. Es decir, los diablos van a estar sujetos a la divinidad. El diablo no está suelto, el diablo va a estar, digamos, atado, ¿no? O sea, atado de forma que si utilizamos un método, si utilizamos unas reglas para la dirección del ingenio, si pensamos de forma racional, de forma racionalista, digamos, podemos llegar a la verdad. Bien, los discípulos de Descartes, por ejemplo, el caso de Malebranche, llega a decir que, bueno, efectivamente que los que se dicen brujos o brujas son gente que están locas, que han perdido la razón, ¿no? O sea, Spinoza, que escribe el Tratado Teológico Político en 1670, siguiendo un poco la senda en parte de Descartes, cuestiona ya los milagros, cuestiona, digamos, la adivinación, cuestiona, digamos,
empieza ahí la separación entre lo natural y lo sobrenatural, ¿no? Yo creo que hay un trabajo de Michel Foucault que digamos, que es bastante confuso y difícil de leer, que fue un libro que criticaron mucho, se llama Las palabras y las cosas, Foucault lo publica en 1966, es un libro bastante estructuralista, y ahí Foucault plantea que el sistema de pensamiento, en cierto modo, en cada época, en cada tiempo y lugar, está codificado por unas reglas que nosotros no conocemos, que son reglas implícitas. Es decir, que en lo que él llama la epistema renacentista, en el sistema de pensamiento renacentista, es imposible separar la verdad del error, porque lo natural y lo sobrenatural están mezclados. Es decir, que ¿quién me dice a mí que cuando cojo este bolígrafo que no sea un diablo disfrazado? Porque los diablos pueden pasar por debajo de las puertas, pueden transformarse en moscas, pueden, digamos, transformarse en bolígrafos, ¿no? ¿Quién me dice que realmente esto es un papel o no un fantasma de papel, una fantasía que han creado en mi mente los diablos, que son entes muy poderosos, mucho más poderosos que los seres humanos, ¿no? Entonces, digamos, si el diablo anda suelto, Salazar, yo creo que lo que entiende muy bien es que si el diablo anda suelto, la Inquisición no puede juzgar. No se puede separar la verdad de la mentira. Es necesario sujetar a los diablos. Y Descartes, también, todo su sistema busca las verdades claras y distintas. Por tanto, los diablos hay que sujetarlos. Y la garantía de que los diablos están sujetos es un Dios que busca la verdad, que es un Dios creador que, nos ha creado las condiciones para que podamos pensar. Bien, para Foucault, la episteme renacentista es una episteme mágico-mítica, donde lo natural y lo sobrenatural están mezclados, donde, los diablos intervienen también los ángeles, están los ángeles custodios, es decir, es un mundo mágico-mítico, un mundo donde, no hay una verdad clara y distinta, una verdad separada, porque en la medida en que lo natural y lo sobrenatural están mezclados, ¿no? Las palabras no significan exactamente las cosas, se autonomizan de las cosas, también están cargadas de vida, ¿no? De hecho, en la visión renacentista, pues, por ejemplo, los volcanes aparecen como unos entes medio vivos, en la Tierra hay como animales, fuerzas ocultas, ¿no? Y, domina la magia como forma de conocimiento, ¿no? Pero la magia y la teología, pero no hay una filosofía propiamente natural. Descartes justamente intenta separar, lo natural y lo sobrenatural. Es decir, Dios es la garantía de que si yo pongo los medios, si yo conozco de forma clara y distinta que esto es una mesa y nadie me puede engañar. Es decir, Dios ha sujetado a los diablos. Entonces, a mí me parece que es interesante, frente a esas historias de la filosofía en las que Descartes aparece como un hombre filósofo, autónomo, que piensa, luego existe, y, analizar un poco las condiciones de posibilidad. Es decir, no hay una verdadera historia de la filosofía, sino hay una historia social. O sea, no se puede desvincular la historia del pensamiento de la historia social. Y yo creo que, en parte, podemos decir de la sociología. Yo creo que sociología y filosofía tienen que llegar a una alianza mutua de refuerzo común, ¿no? Bien, yo creo que efectivamente en las palabras y las cosas hay algo más, porque Foucault plantea que el paso de la episteme renacentista, esta episteme mágico-mítica, a la episteme clásica, donde aparecen las ciencias, el ejemplo que él da, la prueba de que hay una especie de, él lo llama mutación epistemológica, ruptura epistemológica, más que mutación, ruptura epistemológica, es como un seísmo que conmueve los cimientos del saber y hace posible un nuevo modo de pensar y de ver, ¿no? Entonces, ese seísmo para Foucault está representado en el Quijote y las Meninas. Es decir, cita a dos obras, una obra literaria, entre comillas, lo de literaria, que es el Quijote, y que por cierto
eso Sandoval y Rojas va a ser uno de los promotores, el inquisidor general que apoya a Salazar, ¿no? y que asciende a Salazar y que es amigo de Salazar, pues este inquisidor plantea, en cierto modo, una cierta ruptura, forma parte de esa episteme clásica, ¿no? Y también estarían las meninas, o sea, como el pintor se entra dentro del cuadro, Velázquez, digamos, aparece pintando su propio cuadro, ¿no? O sea, hay ahí un elemento de reflexividad que para Foucault, digamos, no puede existir en otra época anterior. O sea que no podemos pensar cualquier cosa, digamos, en cada tiempo y lugar hay como unas reglas epistemológicas que nos permiten pensar. Es decir, nosotros creemos que tenemos capacidad de pensar cualquier cosa, que tenemos una posibilidad infinita de pensar, pero vivimos en mundos donde los marcos epistemológicos están dados, de algún modo están definidos en cada época. Y esos marcos epistemológicos en un momento dado se rompen, ¿no? Entonces, bueno, pues esas rupturas epistemológicas en parte Descartes participaría un poco de esta ruptura epistemológica de detener al diablo. O sea, yo creo, Foucault nos explica qué es lo que media entre la ruptura. Él habla de la episteme renacentista y de la episteme clásica, donde las palabras y las cosas se corresponden, ¿no? Donde, digamos, hay una relación entre el pensamiento y la realidad. Pero no nos explica por qué se rompe, en cierto modo, una episteme. Y yo creo que en el caso del paso de la episteme renacentista a la episteme clásica, la desaparición del diablo del mundo, a mí me parece que, como hipótesis, podría ser interesante para que puedan surgir las ciencias. Es decir, no hay posibilidad de ciencias si un demonio engañador, un genio maligno, está constantemente engañándome y, digamos, interviniendo y anda suelto, ¿no? O sea, de algún modo, Dios aparece como la garantía de que los diablos están en el infierno y de que este es un mundo natural distinto del mundo sobrenatural, ¿no? O sea, de que cuando yo toco esta mesa, esto es una mesa, no puede ser un diablo disfrazado, ¿no? O sea, lo maravilloso, en parte el Quijote es un poco eso, él nos cuenta cómo molinos pueden ser gigantes, cómo un grupo de ovejas pues pueden ser un ejército que ataca y que arma el ristre. Es decir, se ha vuelto loco, ha perdido la razón, ha perdido, digamos, la conciencia de la realidad y, digamos, funciona con unos esquemas que son propios de otra episteme, ¿no? Pero al mismo tiempo, al final, recobra la razón. Y en cierto modo, sentimos que ese mundo mágico místico se ha evaporado en el Quijote. Sentimos una cierta pena, ¿no? Ha desaparecido ese caballero que vela por los que sufren, por los esclavos, por los que están abandonados. O sea, yo creo que la desaparición del diablo del mundo es un tema muy importante y que sin plantear la hipótesis del genio maligno en términos mucho más reales de lo que generalmente se plantea como un tema epistemológico, pero digamos, yo creo que analizando un poco la época, analizando el contexto, analizando los marcos verdaderamente históricos, vemos que hay ahí algo mucho más importante, ¿no? O sea, que no podemos, Descartes se da cuenta que para pensar de forma clara y distinta tiene que frenar, controlar a los demonios y, digamos, encerrarlos y garantizar ese encierro a través de Dios. Spinoza, después en el Tratado Teológico Político, pues llega a cuestionar totalmente los milagros y, digamos, surge ahí un mundo, en cierto modo, el mundo moderno, el mundo secularizado, el mundo, digamos, donde las cosas son cosas, donde lo que tocamos es lo que tocamos y vemos, donde hay una cierta transparencia, ¿no? Foucault después analiza cómo esa episteme clásica, la episteme de Descartes, la episteme, digamos, de Velázquez, de algún modo se rompe a finales del siglo XVIII y XIX, tampoco nos explica por qué, pero yo creo que ahí pues, la revolución efectivamente también puede jugar un papel muy importante, ¿no? O sea, es el tiempo que entra en la historia, ¿no? O sea, frente a los cuadros, frente a un sistema cuadriculado, digamos, el tiempo empieza
a conmocionar un poco los cimientos de esas ideas tan claras y distintas de Descartes. Bueno, pues eso es un poco lo que os quería contar hoy aquí, ¿no? Cómo plantear que la filosofía y la sociología pues están llamadas a colaborar, a unirse, a trabajar juntas, ¿no? Y a reflexionar, pero no podemos pensar ni un mundo solo centrado en las ideas, ni un mundo solo centrado en los hechos sociales, en los acontecimientos y la historia, ¿no? O sea, tenemos que pensar las dos cosas juntas. Y en ese sentido, yo creo que bueno, pues la sociología histórica pues tiene bastantes cosas que decir. Podemos decir que el diablo queda encadenado, va a ser sustituido por Karl Polanyi habla de otros diablos, ¿no? Los diablos de la factoría moderna, la fábrica moderna, ¿no? Esos molinos del diablo que llaman, ¿no? Que son, digamos, las máquinas que operan, que destruyen, que machacan a los trabajadores, digamos que el mundo secularizado tampoco es la salvación, digamos, estamos aquí limitados por marcos mentales, marcos sociales, y digamos, cuanto más conscientes seamos de cómo esos marcos nos delimitan, pues más podemos ampliar nuestra mirada. Bueno, no quiero cansaros más porque, vamos, estas son así algunas ideas que surgen de relación con yo creo que efectivamente la medicina es la que retoma el tema de las posesiones diabólicas y de las brujas, ¿no? O sea, son los médicos, los exorcistas, digamos, pierden terreno. Yo creo que, vamos, parece que la Iglesia estaba interesada, de cierto modo, en deshacerse de un tema que les planteaba problemas, ¿no? Y, de hecho, la propia Inquisición se dio cuenta que bueno, que si la cosa va adelante, el Tribunal de Inquisición desaparece, ¿no? O sea, para que la Inquisición siga, ha sido necesario eliminar al diablo. Pero vamos, Salazar yo creo que fue un hombre muy reflexivo porque, digamos, es un inquisidor que culpa a la Inquisición de provocar la brujería. O sea, en ese sentido, este historiador americano, Henry Charles Lee, ¿no? que se sorprendió, ¿no? Y en cierto modo ahí está la modernidad, esa primera modernidad que Foucault situaba ahí, y en la España del Gozne del siglo XVI al XVII, como sus representantes del Quijote y las Meninas, Cervantes y Velázquez, y recibió críticas muy duras, entre ellas de algunos hispanistas como Pierre Vilar, ¿no? Críticas durísimas en nombre de un marxismo un poco mecánico de Pierre Vilar, algunos lo consideran estalinista, en fin, pero el pobre Foucault yo creo que quedó un poco asustado con los temas españoles, pero él siempre le interesaron mucho los temas españoles, y bueno, coloca ahí, habla, en cierto modo defiende esa tesis de una modernidad latinoamericana y portuguesa que no cuajó, y que, digamos, de todos modos fue importante, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Un poco atropellado, yo creo. Yo le mandaré a Salvador el texto, que lo voy a escribir para que lo tengáis, porque bueno, igual, vamos, no sé, igual ya lo podemos publicar, sí. Luego te lo bueno, vale. Muchas gracias, Fernando. Nada. De verdad, una ponencia muy, muy estimulante, y sí, es cierto, uno cuando comienza a leer a Foucault, a mí me sorprendió, ¿no? que hay referencias a la cultura española en sí. Todas las obras de Foucault. De hecho, las Meninas, luego también, claro, Velázquez en varios lugares, y también en Goya, era un gran admirador de Goya, sí, ¿no? Sí. Incluso también en El nacimiento de la locura. Yo una vez hablando con él, salió el tema de Carlos II el hechizado, ¿no? ¿Qué pasa cuando el rey pierde la razón, ¿no? O sea, dijo, Carlos II, conocía muy bien la historia española, sí. Sí.
curioso. Bueno, muchos temas, ¿no?, sobre la mesa. Habría que reescribir la historia de la filosofía también sin mirar tanto a otros lugares, ¿no? Porque es una idea que apuntabas también al principio, como cuando nosotros teníamos reyes católicos, los franceses tenían cristianísimos, ¿no? Y parece que no, que en Francia fueron secularizados, ¿no?, en el siglo XVI. Nada más lejos de la realidad. Y en esta pequeña cata, ¿verdad?, ese momento histórico con las brujas, los médicos y los inquisidores del siglo XVI, lo vemos claro. Haremos un breve turno de preguntas, unos 15 minutos. Alejandro. Sí, por favor. Primero, darle las gracias a Fernando y la enhorabuena por hacer una magnífica conferencia. Además, en esta historia desterritorializada, ¿no?, de Foucault, y sobre todo el Foucault de Deleuze, desde algún día del siglo dejará de ser deleuziano, ¿no? En este sentido también tiene digamos, contra avatares, ¿no? Y Deleuze creo que también estuvo en Vincennes, en la Liberada, sí, dando clases en el 68 y poco. Sobre todo esta oposición que has hecho entre el sujeto católico y el sujeto converso, ¿no?, donde estaría desde Cervantes hasta Góngora, pasando por Santa Teresa, como fundadores de discursividad, ¿no?, como lo que Foucault llamaría fundadores de discursividad. Tiene sentido, pero creo que has olvidado, y este es sintomático, ¿no?, a otro mérito de Poitiers, de que dependen también todos ellos, incluso todo lo mágico, lo heterodoxo, ¿no?, que diría el surrealista de mi compatriota Pelayo y eso, y incluso también lo exótico, que es como lo llamaba Cardin, o sea, Alberto Cardin, tu compatriota asturiano, ¿no?, por otra parte. Y es un nombre fundamental, y además yo hoy he secuestrado a mis alumnos para que vengan aquí, precisamente de francesa, ¿no?, y sería François Rabelais. Rabelais en Poitiers, y creo que además está dentro incluso del cartesianismo y de todo lo que va a pasar también incluso en Francia. El estructuralismo mismo lo funda él, haciendo listas de libros que no existen, de libros imaginarios. Borges está en Rabelais. El carnaval de Rabelais es absolutamente fundamental en el sentido de que es un infierno, el carnaval de la vida, ¿no?, pero la vida misma también es un carnaval del infierno. Es el primero que cuenta con el inconsciente, digamos, ¿no?, en este sentido. Solo era ese breve apunte, reconociendo además todo lo que nos has dado, que ha sido fundamental en el sentido de otro diabólico, que es Hegel, ¿no?, en ese sentido. Que lo esencial, decía él, es el pasado, ¿no?, también. Y a Hegel es al primero que tachan de ser un discípulo de Satanás también en el siglo XIX por la dialéctica y todo el resto, porque no había Dios que lo entendiese, claro. Todo el alemán. Pero por mucho, gracias y enhorabuena. Solo era el apunte ese rabelesiano, del cual dependen también casi todos los juegos de espejos que van a venir después. No solo literarios, sino también reflexivos, es decir, fenomenológicos, dialécticos, ¿no?, y psicoanalíticos. Yo no conozco muy bien a Rabelais, pero Montaigne, por ejemplo, me llamó la atención que Montaigne, la madre de Montaigne era española de Calatayud y de origen judío, ¿no? Él, digamos, fue ennoblecido, el señor de Montaigne, compraron un castillo, pero digamos eran de origen comerciante. Sí. Le llamaba señor de la montaña. Señor de la montaña porque él mismo procedía de la montaña de la Verdad de Paz, ¿no?, en este sentido. Y esa oposición entre el sujeto católico y el sujeto converso, pero en España, que es una formación social de transición en el siglo XVI, ¿no?, bueno, sigue ganando el organismo y también la sociedad disciplinaria. Va a ser absolutamente explosiva en el sentido de que se va a producir el arte, se van a producir las grandes contradicciones y más creadoras, por otra parte, ¿no?, que va a tener pues el imperio, por decirlo así. Creo que tenemos otra, no sé si quieres añadir. No. Juanma.
¿Sí? Gracias. Sí, bueno, lo mismo, agradecerte la conferencia muy apasionada, muy apasionante y que además ha traído muchos hilos y muchas ideas de la crítica. A mí me gustaría también mencionar, porque uno de los temas que has traído aquí no tiene que ver con esa posible influencia, un poco lo que estábamos contando, esa posible influencia hispana en esa primera modernidad y tal. Yo estuve muy de acuerdo contigo, una cosa que has dicho al principio sobre la necesidad de hacer filosofía, o de la filosofía con tierra, es decir, esa filosofía que no puede olvidar lo que está ocurriendo sobre la tierra. Desde este punto de vista yo quería plantearte, no sé si lo has pensado, lo has trabajado, entre todos estos muchos nombres que han aparecido aquí, hay uno que parece que sería un buenísimo candidato para ser uno de los referentes de Descartes, que se queda mencionado, que es Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, entre otras cosas porque podríamos entender las meditaciones de Descartes como el último libro de una gran tradición literaria occidental, que es precisamente el de esta meditación. La obra, gran obra, la gran autora, ¿no? La gran conocidísima autora y utilizada por los jesuitas en esa lucha de religión y tal, es precisamente la morada de esta de Santa Teresa, donde también está el diablo, donde también hay un camino, ¿no? De cuestionamiento de uno mismo que culmina con la otra. ¿No? Entonces no sé si tú has visto, has trabajado, o has pensado qué relación puede existir entre... No, me parece muy interesante, pero no te agradezco mucho tu comentario, pero no sé yo, ¿y cómo se relacionó Descartes con... ¿Tú crees que la leían a Santa Teresa? Hombre, yo creo que porque ella escribe... El gran momento de expansión de Santa Teresa y su penetración en Francia coincide con la formación de Descartes en la Flecha. Sí, el Cristeva y toda esta gente empieza a reivindicarlo justo en la misma época, pero yo creo que es demasiado al mismo tiempo que Foucault ya se ha anticipado, por una parte, ya ha cerrado con las palabras y las cosas, su ciclo, digamos, de modernidad, que en Francia se llama clásica, pero que para nosotros es renacentista, en realidad, o barroco, ¿no? En ese sentido, pero que ellos llaman clásica, ¿no? Y ya está pasando a la genealogía del poder o a la fase postestructural. Sí, no, pero yo creo de Descartes, es decir, Descartes, en el momento de su formación en la Flecha, es el gran momento de apogeo de Santa Teresa, precisamente. Además quiero recordar que a los pocos años, en el 30, es cuando se le canoniza. Se canoniza muy pronto, sí. En gran parte por el apoyo de los jesuitas franceses, que son los que hacen campaña por eso. Es decir, yo no sé si hay evidencias directas, yo creo que Descartes, que por otro lado era un tipo bastante, bueno, como así, poco generoso en reconocer su influencia. Era raro porque la primera cosa que escribió fue un tratado de esgrima. O sea... Esa es la otra parte de su leyenda, ¿no? Que era un gran espadachín. Sí. Pero bueno, que quiere decir que no, pero sí creo que puede haber evidencias indirectas suficientes de que él ha leído la morada de Puede ser. Pues eso sería otro síntoma. Aquí hubo el tratado decisoria, ¿no? ¿Cómo se llamaba este? Que es una auténtica genialidad y es anterior al tratado de esgrima de Descartes. Puede ser que estuviese plagiando incluso por anticipación. Está el tratado de Vitoria, el tratado decisoria, que es un arte de cortar con cuchillo, pero también con los otros. Y lo hace un español, creo que es ¿cómo se llamaba? Le encantaba Juan Carlos Rodríguez, porque es un libro casi de chiste, pero que toca más a lo real que lo real. Por aquí había una pregunta. ¿Sí? Buenas tardes. No, tenemos que encasillar, pero... Bueno, adelante, no, pero por supuesto, por supuesto. Gracias por su intervención. Y quería comentaros que un poco en el contexto de la digamos, desaparición o de la brujería, se ha insistido en Descartes, tema del genio maligno. Quería también comentar, o sea, la relación que puedo tener, porque claro, coincide con la contrarreforma, por un lado, y por otra parte, en ese momento en que la Iglesia se está haciendo fuerte, parece los tribunales de la Inquisición, se persigue la brujería, y por otra parte estamos hablando del tema de la razón, de Descartes. Entonces, pero si se está obviando, la pregunta que le hacía era hasta qué punto hay una relación y una influencia
también de toda la aparición de lo que llamamos la ciencia moderna, en esa apagarse la brujería. Estoy pensando en Kepler, en Galileo, porque cuando ha estado nombrando usted a Descartes en la conferencia, pues efectivamente el garante último es Dios, y Dios hace que desaparezca el genio maligno. Entonces, si hay claridad y distinción, ahí está la verdad, porque Dios no va a permitir que me engañe cuando pienso en esta claridad. Pero ese Dios termina, creo yo, que por influencia de esa ciencia, y es la pregunta que le hago, si la aparición de la ciencia hizo que se fuera apagando lo que era superstición, aunque luego la ilustración también destacó el poder de la razón. Pero me refiero en el sentido de que, cuando usted, la pregunta, cuando usted ha nombrado lo de la taza de la catedral y lo del moneo, como en definitiva Descartes lo que está haciendo valer ahí es el valor de la ciencia, el valor de las matemáticas, el valor de las cualidades primarias, que son las objetivas, lo demás es secundario. Ahí también está Galileo. Y entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto, aparte de esos planteamientos, o sea, porque podríamos afirmar que el Dios que garantiza la verdad, el Descartes, es la idea del infinito, es la infinitud. Pero el infinito o la infinitud es una idea matemática. O sea, un poco la relación, la pregunta es cómo la ciencia, a tiempo de esta filosofía racionalista, nombrado Descartes, Malebranche, Spinoza, cómo al mismo tiempo pudieron ir haciendo que se fuera apagando esa hoguera de la superstición, de la brujería. Bueno, tardó bastante en apagarse, porque, por ejemplo, los procesos de Salem duran todo el principio del 18, ¿no? En Francia, yo creo que los últimos procesos deben ser de finales del 17, ¿no? O sea, y vamos, yo creo que si Descartes estaba muy convencido, ¿no? Vamos, el tema, por ejemplo, de si él era muy católico o no, o era libertino, digamos, hay ahí toda una serie de controversias, ¿no? Pero yo creo que él vamos, se forma con los jesuitas. Yo creo que al mismo tiempo es muy importante el influjo de Mersenne, del mecanicismo, ¿no? O sea, de tener un sistema, la máquina del mundo, ¿no? O sea, yo creo que él es un hombre, eso, que inquieto, que busca, con una formación fuerte, un buen estudiante de los jesuitas, donde estuvo 8 años en la Fletch, conoce mundo. Holanda también es un país bastante pionero en ese momento. Yo creo que él trata de buscar un sistema efectivamente racionalista que evite, vamos, yo creo que defiende un poco un catolicismo nuevo que sea compatible con las ciencias, que deje hacer. Es decir, es un Dios que, bueno, ha creado el mundo, lo ha puesto en marcha, y después hay que buscar garantías de la verdad y del conocimiento científico. Pero, es decir, los científicos están ahí como, digamos, como en pleno derecho, porque Dios garantiza, de cierto modo. Vamos, parece que retoma muchas cosas también de Suárez, ¿no? Del sistema de Suárez, pero cuestionando también al mismo tiempo vamos, estableciendo sobre todo ese orden, ¿no? Yo creo que el orden de la razón primero, la razón humana, que supone un vuelco importante, ¿no? O sea, muchas gracias. Hay varias preguntas, pero me temo que tengo que ser el inquisidor, porque en efecto no tenemos que salir. Así que si queréis podemos conversar fuera de la puerta. Y nada, muchas gracias, Fernando, por esta conferencia.